Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ezequiel Morales Cortés y hoy voy a hacer una presentación sobre los arreglos en programación. Bien, en programación muchas veces necesitamos almacenar varios tipos de datos relacionados entre sí, como lo pueden ser calificaciones, edades o números. Y en lugar de crear muchas variables, usamos una estructura llamada arreglo. En este video voy a intentar explicar qué son los arreglos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, cómo funcionan, para qué se usan y ejemplos sencillos para que se pueda entender de manera lógica y clara, sin utilizar el código. Bien, empezamos explicando qué es un arreglo. Un arreglo es una colección que almacena múltiples valores relacionados bajo un mismo nombre o bajo una misma variable, como se puede entender en programación. Homogeneidad de tipo o homogeneidad de datos. Todos los datos contenidos dentro de un arreglo deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, todos los datos deben ser enteros o de tipo cadena o de tipo flotante. Organización por índice. Los elementos se organizan de forma secuencial a través de su posición numérica o índice. Es decir, para consultar algún elemento de estos arreglos se necesita un índice, el cual vamos a explicar más adelante. Manejo eficiente. ¿Para qué nos sirven estos arreglos? Bueno, facilitan la gestión y procesamiento de grandes volúmenes de información de manera estructurada. Bien, empezamos con el arreglo unidimensional, que es el más simple. Un arreglo unidimensional es una lista de datos del mismo tipo, almacenados unos tras otros en memoria. Todos los elementos se identificarán por el índice que ya habíamos mencionado, que siempre comienza desde cero. Podemos imaginarnos un arreglo unidimensional como una fila de casilleros, es decir, el primer elemento del casillero sería el elemento número 1, el segundo elemento en el casillero sería el elemento número 2 y el tercer elemento el número 3, y así secuencialmente. Es decir, los elementos van de manera secuencial y se estructuran. Algunas aplicaciones de los arreglos unidimensionales pueden ser las listas simples. Estas son ideales para almacenar colecciones de elementos como listas de compras, nombres o inventarios, datos homogéneos o datos de un mismo tipo. Estos son perfectos para guardar series de datos del mismo tipo como edades de estudiantes, calificaciones o precios de productos. Recorrido secuencial. Como ya lo expliqué previamente, el recorrido secuencial es una estructura lineal que facilita el acceso y manipulación de elementos uno por uno, ideal para bucles e iteraciones. Integración con ciclos. Estos arreglos se combinan muy bien con estructuras de control como los bucles for o while para procesar todos los elementos. Bien, continuamos con los arreglos bidimensionales. Estos agregan una dimensión más. Bien, los elementos se estructuran tanto horizontalmente como verticalmente, permitiendo una organización más compleja. Como lo podemos ver aquí en este ejemplo visual que puse, está dividido por columnas y por filas. Doble índice. Para consultar un dato específico se necesitan dos coordenadas, las filas y las columnas donde se encuentran, como expliqué previamente. Esto también se podría relacionar con el plano cartesiano. Para obtener un dato se necesita la posición horizontal y la posición vertical. Analogía de tabla. Piensa en un arreglo bidimensional como una tabla de Excel o alguna hoja de cálculo, la cual podría decir que
casi cualquiera de nosotros ha utilizado. Usos de los arreglos bidimensionales. Bueno, los arreglos bidimensionales nos pueden servir para las representaciones tabulares. Estas son ideales para organizar datos que naturalmente se ajustan a un formato de tabla como bases de datos simples. Las calificaciones académicas, las cuales nos permiten almacenar las notas de varios alumnos en diferentes asignaturas y cada celda siendo la calificación de un estudiante en cierta materia. También nos sirven para las mapas y cuadrículas y las operaciones matriciales. Bien, por último tenemos el arreglo tridimensional, que añade una tercera dimensión. Bien, para entender este tipo de arreglos, podemos entenderlos como un cubo, o podríamos simplemente entenderlos como una agrupación o apilación de arreglos bidimensionales, unos encima de otros, es decir, una capa de arreglos bidimensionales. Tres índices. Bien, para consultar este tipo de datos se requieren tres índices: profundidad o capa, como ya había mencionado, y las filas y columnas, como anteriormente había explicado en los arreglos bidimensionales. Algunas aplicaciones de los arreglos tridimensionales pueden ser gráficos y videojuegos, esenciales para representar escenarios 3D, coordenadas de objetos y texturas en entornos virtuales, simulaciones avanzadas, utilizando modelos complejos para representar variables en un espacio tridimensional como los fluidos o fenómenos físicos, el procesamiento de imágenes y el análisis de datos complejos, los cuales nos permiten organizar y analizar conjuntos de datos con múltiples variables interrelacionadas en diversos contextos. Y así muchas otras aplicaciones, pero sería un tema muy extenso. Comparaciones de arreglos. Bien, para entender los arreglos, podríamos catalogarlos en tres partes. Los primeros siendo los unidimensionales. Estos, una lista sencilla de elementos. Es la forma más básica de agrupar los datos de un mismo tipo. La segunda forma serían los bidimensionales. Una tabla o una cuadrícula de datos, siendo muy útiles para organizar la información en filas y columnas. Y la tercera forma serían los tridimensionales, los cuales se pueden entender como un cubo o un conjunto de tablas apiladas, ideal para los datos con profundidad o múltiples capas de información. Conclusión. Bueno, para terminar, la conclusión a la que llego es que los arreglos son una de las estructuras de datos más básicas y esenciales en el mundo de la programación, siendo la base para muchas otras. Dominar su uso nos permite manejar estructuras de datos de manera eficiente, facilitando el desarrollo de algoritmos y programas más robustos o complejos. Comprender los arreglos es el primer paso crucial para adentrarse en la estructura de datos más complejas como árboles, grafos y bases de datos. Bien, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Ezequiel Morales Cortés y muchas gracias por escuchar.